Creo que en general el debate no fue necesariamente un debate. El formato utilizado por el CNE no permite prácticamente que se genere una discusión de ideas. El tiempo dedicado para cada una de las personas es bastante limitado, de manera que no se puede profundizar. Y cuando no se puede profundizar, en general, o lanzas las ideas que tienen los candidatos muy rápido, o simplemente te pasas a eslogans o superficialidades que se dan, o cuestiones cómicas que se dieron efectivamente. Entonces creo que habría que verlos en ese sentido, ¿no? Por supuesto, eh, en el primer grupo tenemos a un Daniel Noboa incapaz de responder la pregunta de los cuatro de Guayaquil, bastante limitado en el sentido simplemente de decir no, no hay pregunta. Em, Vemos que las propuestas en general no se concretaron a solucionar los problemas que tiene el país. Y por supuesto, vimos, vimos una pobreza en general de propuestas, ¿no? Vimos a un Tillería con propuestas bastante liberales, estilo Milei, pero que si van a cuadrar, no van a cuadrar en Ecuador. Ese es otro tema, ese es otro debate. Ujú. En torno a los fact-checkings que hablaba Daniel Noboa, Jorge, ¿qué decir al respecto? Se equivocaba con el número de los decretos presidenciales, decía que ya se estaba haciendo algunas de las propuestas que planteaban los demás candidatos y otras situaciones que daban más dudas que certezas de las respuestas de Daniel Noboa. Sin duda alguna, lo de los cuatro niños de las Malvinas a los que él quería declarar como héroes, no supo responder simplemente sus nombres. ¿Qué decir al respecto? Estamos hablando de un candidato presidente candidato que no sabe responderle a lo más elemental de lo que pasó el día de ayer. Bueno, ya estamos acostumbrados a recibir desinformación, desinformación y mentiras y engaños durante toda la campaña y durante dentro de todas sus intervenciones. Era de esperarse que efectivamente dentro de su presentación, dentro de su exposición, trate de convencernos de las cosas que no son, como que el país está solucionando los problemas bajo su mandato. Solamente hay que revisar las estadísticas específicas en cuanto a asesinatos, ¿no? En los primeros 13 días de este año, comenzando este año, 300 muertes violentas, lo que nos pone en los índices de muertes por día por cada 100.000 habitantes entre los más altos que hemos tenido. Hay que acordarse que durante la Revolución Ciudadana estaban como en 19, nosotros lo bajamos a alrededor de 5 y ahora estamos mucho peor que antes. También el número, a pesar de todo el show que ha tenido el señor Noboa, a pesar de de la intervención de los militares en la sociedad civil para supuestamente cuidarnos, y ya sabemos qué tipo de resultados ha generado, a pesar de la intervención de los militares en las cárceles, el número de muertos en las cárceles, ya hablando de estadísticas, es el mismo número de muertos que había con el año anterior. Un año de militares en las cárceles genera la misma cantidad de muertos. O sea, con militares o sin militares, lo único que ha cambiado es el manejo de la información. Entonces, no es de sorprendernos que efectivamente Daniel Noboa trate de venir a este espacio para manejar una serie de mentiras, porque a la larga, en el debate, eh, lo que, in- lo que interesa es generar un espacio para un show posterior para algunos de los candidatos. Y en ese caso, lo que interesa a Daniel Noboa es por posicionar ciertos temas, defenderse en ese espacio para después venir con la horda de troles a mencionar que ha ganado. Parte del proceso de las mentiras. ¿Y los demás candidatos, cómo los viste? ¿Hubo algún otro que pudo haber resaltado en el primer grupo de debate? Eh, no, yo no daría algún resalte especial porque estuvieron de alguna manera al mismo nivel. Yo sé que las personas tienen preferencias al respecto. eh,
se esperaba mucho en el primer grupo de ciertos candidatos, pero creo que yo no hablaría de algún resalte, creo que todos estuvieron relativamente planos en ese grupo. El mismo formato no permite destacar a menos que venga alguien y hagan una declaración especial, como por ejemplo si se dieron más en el segundo debate. Entonces yo no hablaría, ¿cómo se llama?, de alguien destacado en este sentido. Perfecto. En este grupo. Y en el segundo debate, ¿cómo viste a la candidata de la Revolución Ciudadana con Alianza Reto? Fue interpelada en algunas cuestiones, por ejemplo, Pedro Granja habló del tema de la narcovalija, por ejemplo, también se habló del tema de Jorge Glass, entre otras cuestiones. ¿Cómo viste su desenvolvimiento de la candidata Luisa González? Lo que se esperaba en este tipo de debates, y precisamente en todo debate, es atacar a los candidatos que son más fuertes. Y se esperaba un ataque constante a las propuestas de Luisa, o ni siquiera a las propuestas de Luisa, a la candidatura de la Revolución Ciudadana desde todos los ángulos. Y vemos que efectivamente hubo candidatos que se enquistaron en general ese tipo de ataques. En este sentido, una de las estrategias que tiene que tomar un candidato es no caer en la trampa de comenzar a defenderse, de comenzar a responder. ¿Por qué? Porque el tiempo es tan limitado que tienes que más bien tratar de enfocar tus propuestas. Entonces, el hecho de que precisamente nuestra candidata Luisa González, se haya mantenido en el tema, en el debate, eso, en los temas, en las propuestas en general, eso es un punto bastante positivo. No se tuvo que desviar. Y la respuesta, por supuesto, tuvo la oportunidad de desmentir rápidamente a Pedro Granja con respecto a la valija y los diferentes temas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que mirarlos más que por las respuestas que dio a los ataques, tenemos que mirarlos por la consistencia en tratar de posicionar un mensaje y decir, este es nuestro plan, A, B, C, D, y necesitamos A, B, C, D. ¿Y cuál fue el mensaje que posicionó precisamente Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, en alianza con Reto? Que tenemos, efectivamente, tenemos plan, de nuevo, el espacio para proponer, para hacer propuestas es bastante limitado, pero efectivamente que tenemos un plan integral para solucionar los problemas del país. Un plan que va desde el manejo de lo social, el manejo de lo económico, el manejo de la seguridad. Tenemos no solamente que existe un plan, sino que existe gente capacitada para poder implementar el proceso del cambio del país y que difiere de las propuestas parches y parciales que tienen los demás candidatos. Siempre la Revolución Ciudadana ha considerado el desarrollo no como la implementación de acciones o de pasos, sino de procesos completos que van integrados generando sinergia entre ellos. ¿Y qué decir de los ataques de Andrea González? Ella constantemente, y parece ser que algunos candidatos lo tienen a Correa el día de ayer y hoy lo están enfrentando y no se dan cuenta que ya han pasado 8 años, parece que siguen viviendo y pensando en él, como solía decir el expresidente en una de sus sabatinas. Pero qué decir de este ataque tan feroz y que logró posicionarle a Andrea González. Puede llegar a tener ese efecto quizás en el votante que está decepcionado con Daniel Noboa y trasladar ese voto anticorreísta hacia ella. El, el posicionamiento de los candidatos, de ciertos candidatos, en contra de Rafael Correa, de lo que fue la Revolución Ciudadana hace ya muchos años, se da porque lamentablemente existen personas, y lo voy a decir, se comen el cuento. La culpa es de Correa. Debido a que existe ese grupo que es bastante sólido, concentrado de un 10-20% de la población, que es una votación importante, de personas a quienes no les importa la realidad, sino que simplemente les importa es el odio, el no reconocer ni siquiera la culpabilidad que tenemos nosotros en nuestras votaciones. Debido a eso, ese es una especie de veta de oro pequeñita que se disputan los es a pelearse por ese fragmento de votación. Ese Perdona, fragmento de Jorge, votación se lo está peleando a la... perdona, Jorge, Sí. tuvimos una pequeña falla desde que hubo esto de los apagones, la pelea entre Topic y Novoa, entre Novoa y Topic, por
por el cable submarino, esto ya se nos ha hecho una costumbre, pero bueno, ya retomamos la transmisión. Nos decías de esta contienda, esta disputa que se viene dando por el tema de Rafael Correa, del presidente Correa. Adelante, Jorge. Sí, mencionamos que efectivamente eh, el posicionarse como anticorreísta lo que hace es usar una de las estrategias más bajas de la política, que es estimular el odio y el rechazo de un grupo pequeño, pero que de todas maneras es representativo en términos de votación y que puede generar 2, 3, 4, 5% en votos. Entonces, esto lo que muestra es por un lado que tenemos a una persona o a un grupo de personas que no les importa acudir a las pasiones más bajas de la política, no les importa remover el odio entre la gente con tal de ganar votos. Esas personas son capaces de cualquier cosa. Entonces precisamente apuntan a ese grupo y por supuesto ese grupo se lo están disputando, no creo yo, entre los indecisos, se lo están disputando, ¿cómo se llama? Entre las personas, entre el voto blando que tiene Novoa o el voto blando que tiene la derecha. Es un grupo de personas que menciona así, o sea, no es que están indecisos, están buscando algún tipo de alternativa. Pero lo preocupante de nuevo es, más que el ataque en sí, es quién hace el ataque, porque nos dice el valor ético y moral de la persona de mentirle a la gente, ¿de acuerdo? Y lo preocupante es quiénes son susceptibles de tomar ese ataque a la revolución ciudadana de manera favorable. Nos dice mucho de ese tipo de personas. Algo que llama la atención, Jorge, también es la evolución que ha tenido la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Si nosotros la vemos en el 2023 con el ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, versus en esta nuevo debate ya dando las propuestas. Pero, Jorge, te quisiera preguntar, ¿por qué no volver a decir que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, poniéndote estos tres ejemplos súper concretos? En el 2017, Ecuador llegó a ser el segundo país más seguro de la región gracias a la política pública y la gestión de la Revolución Ciudadana. También en el 2015 fuimos el quinto país a nivel mundial y el primero de la región, según el Consejo Mundial de Energía, en seguridad energética por el tema de las hidroeléctricas y el tema petrolero y el de minas también. Y en el tema de las carreteras, le éramos disputando a Chile el primer lugar en vialidad. Y bueno, si uno dice y presenta los antecedentes cuando va a un trabajo y marca eso en el currículum vitae, esa persona va a ser contratada al día siguiente, sin duda alguna, con esos logros. Pero en este caso, ¿por qué desde la Revolución Ciudadana, desde la candidatura de Luisa González, quizás se obvió ese tema de la experiencia y del ya lo hicimos y lo volveremos a hacer? Sí, por un lado es el tiempo. O hablamos del pasado o hablamos de lo que podemos trabajar hacia el futuro. Pero por otro lado, por ejemplo, mencionaste bien que mencionas el caso de la hoja de vida. Para una hoja de vida, cuando se analiza una persona, se analiza. Se coge, se le estudia, se ve el detalle, se llama a la persona, se pregunta, se verifica si los datos que están puestos en la hoja de vida son ciertos. Lamentablemente hay un grupo de ecuatorianos que no hace eso. Entonces hay un grupo de ecuatorianos que no recuerda lo que se hizo en el pasado, o no quiere recordar, o no quiere reconocer. O sea, hay un grupo de ecuatorianos que simplemente no se da cuenta de los cambios que tuvieron en un momento, de cómo su situación se ha degenerado, y no quieren reconocer posiblemente un grupo de ecuatorianos que estuvieron equivocados. Ojo, nadie está hablando de que tienen que ser agradecidos ni nada por el estilo, porque fue una tarea de la Revolución Ciudadana poder hacer generar ese progreso que se dio en la población ecuatoriana de sacar a más de 1 millón de personas de la pobreza. No se espera agradecimiento, simplemente se espera saber cómo estaba antes y qué se dio después. Lamentablemente, y lo habrás visto, la gente tiene memoria muy corta o la gente no quiere acordarse. Y hay un momento en que cuando la gente se afirma en algo y dice, ah, sí, sí, la culpa es de Correa, el, el recordarles que no era tan así en el pasado, la gente no lo siente, algunas personas no lo sienten como una contribución a la verdad, la siente como un ataque personal. Entonces es un problema psicológico que estamos teniendo y es un problema psicológico que muestra debilidad, debilidad psicológica en las personas al no poder decir, es cierto,
había una situación diferente. Entonces, Y ese el, es uno de los elementos que hay. y el debate también dejó algunas cuestiones. Por ejemplo, hubo una, hubo una reunión en la Casa de la Cultura el año pasado para la unidad de las izquierdas. No se logró concretar más allá de la Alianza Revolución Ciudadana con Reto, y, pero sí se lograron concretar algunas cuestiones. Por ejemplo, el pacto de no agresión. ¿Qué decir al respecto? Vimos a un Pedro Granja, obviamente votado, y el pacto prácticamente le importó nada. Pero vimos a un Leonidas Issa, en cambio, que sí respetó el pacto. Vimos también a una Luisa González que sí respetó el pacto para con Leonidas Issa. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo se movieron los candidatos de izquierda y, sobre todo, en el pacto de no agresión? Pedro Granja desde el principio dio señales de que efectivamente no iba a respetar el pacto a pesar de todo el proceso que se había generado. Entonces vemos que es una persona que no está interesada en procesos de largo plazo, una persona que no está interesado en los acuerdos con otras organizaciones, sino que las acciones que están dadas están basadas en su yo, en su ego, en lo que él cree, en lo que él quiere y nada más. Entonces no le interesa ese tipo de procesos, a pesar de que hubo personas del Partido Socialista puestos que estuvieron, como se llama, presentes en esta acción. O sea, no le interesa ese tipo de cuestiones. Eso nos dice efectivamente qué tipo de personas, qué tipo de persona es. Entonces, por un lado, no le interesan los procesos, pero por otro lado, él es otra de las personas que se afincaban en el odio a Rafael Correa para tratar de ganar unos cuantos votos. Entonces dice moralmente, ¿cómo se llama?, qué tipo de políticas, qué tipo de persona es éticamente. Y como bien mencionas, el hecho de que Luisa se haya comportado de manera muy respetuosa y que haya hecho una pregunta que permitía a Isa responder, a permitirle a Isa que se destaque en estos temas, muestra efectivamente que hay un respeto en ese sentido, y viceversa, en el caso de Isa también con respecto a Luisa, ¿no? Porque así, en un debate o en una conversación no se trata de que las personas se ataquen, se trata de profundizar los temas que se están cubriendo en este sentido. Entonces vemos dos formas de actuar, ¿no? Personas coherentes, integrantes, identificando, sabiendo que el enemigo son los que promueven la pobreza, el enemigo son los que promueven la inseguridad, el enemigo son los que buscan enriquecerse a costa de otros, y que los demás estamos en la misma lucha, somos parte del mismo proceso. Finalmente nos interesa a las poblaciones vulnerables, nos interesa al pueblo ecuatoriano en general. Antes de finalizar con esta primera parte, Jorge, hoy en la mañana le escuchaba a la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana decir que le hubiese gustado debatir con Daniel Noboa, y prácticamente lo desafió a que se pueda hacer un debate previo a las elecciones en febrero. ¿Qué decir al respecto? ¿Daniel Noboa aceptará el debate o quizás huirá porque vemos sus limitaciones también, ¿no? No es que hable mucho, incluso le sobraba tiempo para responder a las preguntas que, dicho sea de paso, no eran respondidas por el candidato presidente, presidente candidato? Y eso que el formato lo favorecía a él porque era un espacio bastante corto. Entonces favorecía para poder manejar cierto tipo de contenido sin estar rebatido. Por eso es que, y por eso mencionaba al principio, este no es un formato que permite debatir, dialogar y profundizar. Un formato simplemente muy superficial donde la gente simplemente va a exponer cierto tipo de cosas y donde no hay manera de hacer en el tiempo real fact-checking. Tenemos a un candidato que se cree machito, que se cree hombre, no sé qué es lo que trata, porque trata de compensar, ¿ya? Que le gusta, que es experto en tres palos, ¿ok? Que hace gimnasia, que se hace el tatuaje con el ave fénix, que es muy duro en contra de su ex esposa con respecto a ciertos temas legales. Entonces, ok, que lo demuestre, que salga. Si es tan bravo en TikTok, por cierto, acá en Estados Unidos ya no tenemos TikTok. Si es tan bravo en El país TikTok, de la libertad. exactamente, en TikTok, en redes sociales, ok, entonces venga, enfréntese a un debate porque sabemos cómo se llama que finalmente quienes están en esta disputa son dos candidatos, Luisa González y el señor que se cree machito, ok. No se haga machito simplemente de boca, venga a conversar, venga a dialogar, venga a presentar sus propuestas. Vamos a ver qué es lo que se va. Nosotros ya está la puerta abierta. Vamos a ver qué dice el señor, que demuestre su llamada valentía.
Jorge, no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntarte sobre las encuestas. Previo al debate se habían presentado algunas encuestas. ¿Y qué decir al respecto? Hay una guerra de encuestas. Sedatos, por un lado, dice que Daniel Noboa tenía antes del debate una intención del voto del 29% versus un 20% de Luisa González. Omar Maluk sacó un día antes de del debate la encuesta en la que él dice que el 49% de votos irá a Luisa González versus un 40-41% de votos para Daniel Noboa. De igual manera, vimos una media que sacó la CELAC y la CELAC le sacó el promedio de algunas encuestas que han salido en estas últimas semanas y dice que Luisa González tiene poco más del 34% versus el 32% de Daniel Noboa. ¿Qué decir al respecto? ¿Va a haber una disputa de las encuestas? De ley hay una guerra de encuestas. Si hay una guerra de encuestas, no estamos y no nos referimos a esta guerra porque hay diferencias técnicas, es porque hay diferencias políticas. Las encuestas son herramientas políticas cuando estamos hablando de encuestas para hacia el público. Los candidatos tienen sus propias encuestas hacia el interior. ¿Y por qué hay este tipo de guerras de encuestas? Lamentablemente, y esto lo demuestra la ciencia social, a las personas les gusta estar del lado ganador. Entonces, el poner a un candidato como ganador es lo que hace que la gente diga, ah, como esta persona está arriba, entonces yo me voy, ¿cómo se llama? También así voy a estar del lado de los ganadores. Nadie quiere estar del lado perdedor. Solamente las personas que son conscientes de que para un proceso de votación hay que analizar y que estudiar, se esté uno del lado perdedor o ganador, no importa, sino que se esté del lado correcto de la historia, se esté del lado de lo correcto de los proyectos y los procesos. Vamos a ver más encuestas, pero aquí lo que determina en cuanto al resultado de las encuestas, hablando de las encuestas técnicamente bien hechas, que ojo, no podemos saber cuál está técnicamente bien hecha a menos que nosotros estemos revisando la metodología y sepamos que es efectivamente cómo se trabajó al interior de la encuesta. Entonces, a menos que esté bien hecha la encuesta, aquí lo que determina quién va a recibir más votos va a ser los indecisos. Entonces, dependiendo del número de indecisos, eso es lo que se determina. Sin embargo, la encuesta más importante es la real, es la que uno puede hacer en la calle hablando no con los amigos, porque los amigos siempre usualmente tienen el mismo proceso ideológico, hablando con las personas, con el vecino, hablando con la persona de la tienda, hablando con el taxista. Con eso se puede sondear efectivamente qué es lo que está pasando. Creo que ese más o menos, ese es un termómetro por lo menos de cómo va a estar los resultados en la población en la que vivimos, porque, por ejemplo, en Quito el resultado es uno, en Guayaquil el resultado es otro, y en el sector rural el resultado es otro. Pero eso va a dar una idea. Y en ese sentido, viendo encuestas que creemos que son técnicamente válidas, estando en estas conversaciones con la gente, sabemos que la gente ve en Luisa González la mejor opción para el país. Sabe que los demás gobiernos no han respondido a las necesidades del pueblo ecuatoriano y que Luisa González es la solución para revivir el Ecuador. Desde la candidatura a la Asamblea Nacional, ¿qué hacer y qué seguir haciendo por los migrantes? Sabemos que los migrantes tiene una alta aceptación. La Revolución Ciudadana prácticamente en las últimas elecciones han puesto, y corrígeme si me equivoco, 4 de 5. No recuerdo si han llegado a los 5 de 5, pero sin duda alguna la Revolución Ciudadana siempre ha colocado asambleístas en la mayoría de circunscripciones del exterior. ¿Cuál es el plus que tiene la Revolución Ciudadana en los migrantes y en especial en Estados Unidos y en Canadá? Bien, efectivamente nosotros ponemos la mayoría de los asambleístas, ¿no? Por lo menos en las últimas elecciones pusimos dos en Europa, uno en Estados Unidos, uno en América Latina. Entonces tenemos la mayoría de los asambleístas en este sentido. ¿Y por qué se da? Porque, y es más, y en todos los sitios siempre hemos estado primero, ¿no? ¿Por qué se da? Pero debido al método actual, por eso es que no tenemos el segundo asambleísta. Ya hay que reconocer eso ahí. Claro. Porque la gente reconoce el trabajo, el reconocimiento
que tuvo la Revolución Ciudadana con respecto a los migrantes. La gente se da cuenta, puede comparar, todavía la gente aquí recuerda cuando sacar un pasaporte, para sacar un pasaporte tenías que tomarte 4 o 5 horas. Yo recuerdo que tuve que hacer colas gigantescas en consulado. Es más, yo tuve que, en lugar de irme al consulado de Nueva Jersey, donde me podría demorar 4 o 5 horas, me iba al de Nueva York, donde podía demorarme posiblemente unas 3 o 4, menos tiempo, o podría estar medio sentado, no estar parado. Sin embargo, después, durante la Revolución Ciudadana, en 30 minutos, un pasaporte, con fila y con todo, sin hacer cita, llegabas en 30 minutos, estabas ahí, tenías el pasaporte, como sea una cuestión sorprendente. Em, Te atendían de manera cordial, se hacían acciones importantes en defensa de los migrantes. Por ejemplo, en Italia hubo, en este caso, de procesos de deportaciones, se separaban a las madres de los niños. La Revolución Ciudadana estuvo presta para prestar servicios legales para frenar este atropello que se estaba dando a la dignidad de los niños, a la dignidad de las madres. En España se estaba abusando de la situación del crédito con respecto a las viviendas, se le estaban quitando las viviendas a las personas y encima de eso se le estaban pidiendo que paguen dinero adicional. La Revolución Ciudadana montó un equipo de abogados para precisamente defender a los migrantes. Y esos solamente son ejemplos así muy puntuales, ¿no? O sea, decenas de acciones, se rebajó el precio de los pasaportes, el precio de los trámites consulares. Entonces la gente todavía, los migrantes todavía recuerdan esa situación. Y también, por supuesto, recuerdan, perdón, un poquito de tos. Y también recuerdan, por supuesto, que tuvieron que salir, en caso de un grupo particular de migrantes, expulsados por las políticas neoliberales. Entonces se da ese fenómeno. Antes de finalizar con esta primera parte, Jorge, ¿por qué la ciudadanía debe votar por la Alianza Revolución Ciudadana Reto con su presidenciable Luisa González, su binomio Diego Borja? Y también por qué deben votar por Jorge Miranda, candidato alterno por la circunscripción Estados Unidos con Canadá. Por la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana es el único partido, el único grupo político que tiene consistencia en cuanto a lo que propone. Y la consistencia central es que el ser humano es el centro del desarrollo, donde todas las acciones que se van a tomar van a ser en función de las personas, no en función del capital, no en función de las empresas, no en función de quién se hace más rico, no en función de los delincuentes, sino en función de la gente, y que todas esas acciones, y que no se toma una acción, sino que se toman múltiples acciones integradas para beneficiar y para desarrollar el potencial de las personas. La Revolución Ciudadana es eso, es consistencia. Es un movimiento que ha tenido ideológicamente, tiene la misma presencia. En cambio, cualquier otro partido que ustedes vean son partidos que se alquilan, que se prestan simplemente al que venga. Entonces no se puede identificar qué ideología es más que la de la persona que en ese momento vaya a estar de candidata. Y van a ver que son todos los que están en esa posición. Todos los candidatos, presidentes, vicepresidentes, asambleístas, vienen de un retazo, de un retazo de posiciones ideológicas, en algunos casos hasta contradictorias dentro de esos mismos partidos. Nosotros tenemos consistencia, coherencia y un proceso claro hacia el desarrollo, tomando el ser humano como el centro. Han sido las apreciaciones de Jorge Miranda, candidato a la Asamblea por la circunscripción Estados Unidos con Canadá.